Soy una mujer de 57 años que habla con muñecas para ganarse la vida. No son locuras, ojo, sino restauraciones profesionales. Pero parada en la orilla del lago Efner aquella mañana de abril, sosteniendo la medalla olímpica de una desconocida, me pregunté si finalmente la había perdido. El oro captaba la luz del sol como un faro. Pekín 2008. Decía. Natasha Morgan nadando. Había oído ese nombre antes. La campeona que dominó los titulares y luego desapareció de la competición. Ahora su posesión más preciada estaba mojada en la palma de mi mano, enredada entre algas durante mi paseo matutino. Disculpa. La voz detrás de mí era sin aliento, desesperada. ¿Has visto un oro metálico de este tamaño? Me giré. Maldita sea. La mujer que tenía delante era impresionante de esa manera atlética que me oprimía el pecho. El pelo rubio se escapaba de una coleta desordenada. Ojos azules abiertos de par en par por el pánico. Llevaba ropa deportiva que abrazaba curvas que no debería estar notando. Esto es tuyo, levanté el metal. Su rostro se transformó. Alivio que algo más cálido. ¿Lo encontraste? No puedo creer que lo hayas encontrado. Catherine Walker. Extendí mi mano libre. Y tú eres Natasha Morgan. Me conoces. Es difícil no hacerlo. Estabas en todas partes hace 8 años. Se rió. Un sonido como el agua sobre las piedras que se siente como la vida de otra persona. El café me pareció natural después de eso. El pequeño café junto al puerto deportivo. El vapor saliendo de nuestras tazas mientras me contaba sobre su carrera matutina. Cómo se había roto la cadena. Cómo había desandado cada paso 2 veces. ¿A qué te dedicas?, preguntó, removiendo azúcar en su café con leche. Restauro muñecas antiguas. ¿En serio? ¿En serio? Victoriano, eduardiano, algunas piezas anteriores. La gente me trae los tesoros de su abuela y yo los devuelvo a la vida. Sus ojos se iluminaron. Es increíble. Nunca he conocido a nadie que hiciera eso. Nunca he conocido a un campeón olímpico. Es campeón. Me retiré el año pasado. La forma en que lo dijo tenía peso, aún no lo entendía. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo los barcos navegar por el lago. Algo estaba sucediendo aquí, algo que no podía identificar. A mi edad, ¿crees que ya no hay sorpresas? ¿Te gustaría visitar mi taller algún día? Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Su sonrisa podría haber dado energía a la ciudad. Me encantaría. Mientras se inclinaba sobre la mesa para escribir su número en mi servilleta, sus dedos rozaron los míos. El roce duró un segundo más de lo necesario. Cuando levantó la vista, sus ojos albergaban una pregunta que no estaba listo para responder. Pero caminando a casa más tarde, el metal regresó y el número de teléfono guardado en mi bolsillo. Me sorprendí tarareando. No había tarareado en años. 3 días después, Natasha llamó a la puerta de mi taller. Había pasado esos días cuestionándome, preguntándome qué querría una mujer como ella de alguien como yo. Pero al ver su rostro iluminarse al entrar en mi mundo, dejé de cuestionarme. Esto es increíble, susurró, observando los estantes llenos de rostros de porcelana en diversas etapas de reparación. Es como un hospital de muñecas. La guié hasta mi banco de trabajo, donde yacía desmontado un Arman Marsaz de los años 20. Este llegó sin un ojo, con la mejilla agrietada y la mitad del pelo desprendido. Natasha se acercó más, estudiando los delicados rasgos. ¿Cómo sabes por dónde empezar? Primero buscas lo que se puede salvar, luego retrocedes hasta el daño. Mis dedos recorren la mandíbula de la muñeca. Cada grieta cuenta una historia. Como las cicatrices de un atleta. Nuestras miradas se cruzaron. Ella lo entendió exactamente así. Tomó un pincel diminuto y lo hizo rodar entre los dedos. Tus manos son tan firmes. Las tuyas también deben serlo. Tanta precisión en el agua. ¿Quieres ver? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Ver qué? Mi entrenamiento. Mañana por la mañana, 6 de la mañana,
Centro Acuático de Oklahoma. Llegué temprano. Los nervios me azotaban como monedas sueltas. La zona de la piscina resonaba con el sonido del agua y el tráfico lejano. Entonces Natasha salió del vestuario con un traje de carreras que no dejaba nada a la imaginación. Se me secó la boca. Se zambulló sin fanfarrias y de repente comprendí por qué la gente la había visto competir. Su cuerpo cortaba el agua como si hubiera nacido para ello. Cada brazada, potencia controlada, cada giro, gracia fluida. Me encontré inclinándome hacia adelante, hipnotizada. Cuando emergió al borde de la piscina, me miró con esa sonrisa devastadora. ¿Qué te pareció? Precioso, dije, y entonces sentí un calor en las mejillas. ¿La técnica? Claro, también eso, rió, saliendo de la piscina. El agua le resbaló por los hombros y tuve que apartar la mirada. ¿Cena?, preguntó, secándose. Esta vez invito yo. Mi comedor nunca se había sentido tan íntimo. Habíamos dejado atrás las charlas intrascendentes. Hacia algo más profundo. Me habló de la presión, las expectativas, el vacío tras lograr todo lo que había soñado. Compartí historias sobre la tienda de antigüedades de mi tía, cómo me había metido en la restauración de muñecas por accidente. ¿Alguna vez te casaste?, preguntó mientras bebíamos vino. Una vez, hace mucho tiempo. No funcionó. Hice una pausa. Nunca encontraste a la persona adecuada. Su mirada me sostuvo la mirada. Hasta quizás ahora. Las palabras flotaron entre nosotras como un desafío. Me sentí de nuevo como si tuviera 17 años, aterrorizada y emocionada. Natasha Catherine. Extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la mía con la suya. Sé que esto es complicado. No sabes lo complicado que es. Entonces dímelo. En cambio, me incliné hacia adelante y la besé. Suave, tentativo, con sabor a vino y a posibilidad. Me devolvió el beso, su mano deslizándose para cortarme la mejilla. Y el mundo se redujo a este momento, a esta caricia. Esta mujer que había entrado en mi vida cuidadosamente ordenada y la había puesto patas arriba. Cuando nos separamos, su sonrisa era radiante. No tan complicado. Ese beso lo cambió todo. Durante 3 semanas, me moví por mi taller como una posesa, viendo el rostro de Natasha en cada muñeca que tocaba. La belleza victoriana en mi banco me recordaba su elegante cuello. La expresión audaz de la joven reflejaba su confianza. Estaba perdiendo la cabeza. «Estás distraída», observó Elena. Viéndome pintar la misma ceja 3 veces. Mi asistente trabajó conmigo durante 5 años. Nada se le escapó. Estoy bien. Estás pintando esa muñeca como si te debiera dinero. Dejé el pincel. ¿Hay alguien? Elena arqueó las cejas. ¿Alguien? Una mujer. Ya era hora. La simplicidad de su respuesta me dejó atónita. Elena. Catherine. Supe que te gustaban las mujeres desde el primer día. ¿Crees que estoy ciega? Mientras tanto, Natasha tenía sus propios problemas. Había empezado a aparecer en mi taller sin avisar, paseándose entre las muñecas como un animal enjaulado. Marcus cree que estoy olvidándome, dijo una tarde, dejándose caer en mi sillón. ¿Y tú? Sí, pero no como él piensa. Sus ojos encontraron los míos. No puedo dejar de pensar en ti. La confesión pendía entre nosotros como un cable de alta tensión. La lluvia tamborileaba contra las ventanas. Estábamos solos en mi santuario, rodeados de rostros de porcelana que me observaban. Nunca he estado con una mujer, admití. Sí, pero nunca con una como tú. Se enfadó al verme sentada en mi banco de trabajo. Sus dedos acariciaron mi mejilla y me incliné hacia su tacto. Catherine, esto es una locura. Probablemente. Me besó entonces, más profundamente que antes, sus manos enredándose en mi pelo. Sentí el sabor a cloro, a café y a algo indefiniblemente suyo. Cuando se acercó más, sentí la calidez sólida de su cuerpo, la fuerza que la había llevado al oro olímpico.
Mis manos encontraron el dobladillo de su camiseta, y ella no me detuvo. Piel con piel, y me maravillé ante la suavidad de sus hombros, los músculos definidos de su espalda. Era perfecta, y yo tenía 57 años, preguntándome qué demonios veía en mí. Deja de pensar, susurró contra mi boca. Nos movimos al viejo sofá de la esquina, sin importarnos la propiedad ni las consecuencias. Su tacto era reverente, exploratorio, enseñándome cosas sobre mi propio cuerpo que nunca había sabido. Le devolví el favor, asombrado por sus respuestas, la forma en que se arqueaba bajo mis manos. La tarde se disolvió en piel, tamaño y el lejano sonido de la lluvia. Cuando finalmente nos quedamos quietos, con su cabeza sobre mi hombro, me sentí completamente cambiado. Bueno, dijo, trazando patrones en mi clavícula. Bueno, valió la pena la espera. Reí, sorprendida por el sonido. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando? Desde el momento en que te vi sosteniendo mi metal, Natasha, sé que es rápido. Sé que tienes miedo. Se incorporó, con sus ojos azules serios, pero no me voy a ninguna parte. La promesa en su voz me oprimió el pecho. Había pasado décadas protegiéndome, construyendo muros, manteniendo a la gente a distancia. Esta mujer los había demolido en 3 semanas. Mis vecinos hablarán. Déjalos. Tu carrera. Estoy jubilada, ¿recuerdas? Me besó en la garganta. Además, ahora tengo cosas más importantes en las que concentrarme. ¿Cómo qué? Como averiguar cómo hacerte creer que esto es real. 2 meses después de lo que fuera que esto fuera, Natasha tuvo su primera gran competición desde su jubilación. No compitiendo, solo entrenando a una joven nadadora llamada Amy. Pero me quería allí, en las gradas, visible. ¿Estás segura de esto?, pregunté, ajustándome la chaqueta por tercera vez. Seguro. Me apretó la mano en el aparcamiento. ¿Lista para ser madre nadadora? El centro acuático de Oklahoma City rebosaba energía. Los padres se aferraban a los programas. Los entrenadores gritaban instrucciones. Los adolescentes saltaban de emoción nerviosa. Encontré un asiento en las gradas, sintiéndome una anciana entre las familias atléticas. Cuando Natasha apareció junto a la piscina con su uniforme de entrenadora, varias cabezas se giraron. Exatletas olímpicas llamaban la atención, especialmente aquellas que se parecían a ella. La observé trabajar con Amy, notando la paciencia en su voz, la forma en que demostraba las brazadas con fluida gracia. ¿No eres Catherine Walker? La mujer a mi lado sonrió cálidamente. Soy Sarah Peterson, la mamá de Amy. Sí, soy yo. Natasha habla de ti constantemente. El trabajo de restauración de muñecas suena fascinante. Me sonrojé. Natasha hablaba de mí con otras personas como si fuéramos algo real. Amy ganó su carrera. Desde la terraza de la piscina, Natasha me miró, sonriendo como si ella misma hubiera ganado el oro. El orgullo en su expresión me dio un vuelco el corazón. Más tarde, en la cena con la familia de Amy, vi a Natasha interactuar con los demás entrenadores y padres. Aquí era diferente. Profesional pero relajada. Ya no era la atleta motivada que conocía al principio. Cuando metió la mano debajo de la mesa para apretarme la rodilla. Casi me atraganto con el vino. De vuelta en mi taller a la mañana siguiente, Elena estaba arreglando flores frescas en el mostrador. Alguien está radiante, observó. Yo no brillo como un faro, sonrió. ¿Qué tal la competición de natación? Qué raro. Bien, qué raro. Me senté en mi mesa de trabajo y cogí una delicada muñeca Jumo. La gente era amable. ¿Te refieres a gente tolerante? Asentí, sin confiar en mi voz. A los 57 años, nunca me imaginé contárselo a nadie, y mucho menos a una comunidad de desconocidos. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Cómo supiste de mí? Bueno, se rió, una risa potente que llenó el taller. Cariño, no es sutil como miras a las mujeres guapas. Además, nunca has mencionado que extrañas a tu exmarido. Creía que era discreta, tan discreta como un camión de bomberos.
Natasha llegó esa tarde con café y una sonrisa pícara. ¿Adivina qué me dijo Marcus? ¿Cómo? La madre de Emmy lo llamó. Al parecer, los demás padres sienten curiosidad por mi elegante novia mayor. ¿Elegante? Eso fue lo que dijo Sarah. Natasha dejó su café, se movió detrás de mi silla para masajearme los hombros. Marcus quiere conocerte como es debido. Tu entrenador quiere conocerme. Es protector. Ha sido como un padre desde que tenía 16 años. Sus manos trabajaron para aliviar la tensión en mi cuello. Además, es un entrometido. ¿Y si no lo aprueba? Luego lo superará. Se inclinó y me besó la coronilla. Estás atrapada conmigo, Catherine Walker. Esa noche, mientras Natasha dormitaba en mi sofá, observé su rostro a la luz de la lámpara. La mandíbula fuerte, la boca suave, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras en sus mejillas. Era 22 años más joven, realizada, hermosa. ¿Qué estaba haciendo conmigo? Como si sintiera mi escrutinio, abrió los ojos, pensando demasiado otra vez. Siempre. Se incorporó y me acercó más. ¿Quieres saber lo que veo cuando te miro? No estoy segura. Fuerza, inteligencia, manos que crean cosas hermosas. Besó mi palma. Una mujer que salvé mi posesión más preciada y luego se convirtió en algo aún más preciado. Natasha, te amo, Catherine. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Amor. Ella me amaba. Esta increíble mujer me amaba. No tienes que decírselo. Susurró. Solo necesitaba que lo supieras. En lugar de palabras, la besé, vertiendo todo lo que no podía decir en el contacto. Sabía a posibilidad, a un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Cuando nos separamos, su sonrisa era radiante. Yo también te amo, susurré contra sus labios. Finalmente, lo suficientemente valiente para reclamar lo que quería. La llamada llegó una lluviosa mañana de sábado. El abogado de la tía Margaret me informaba que su venta de bienes estaba programada para la próxima semana. Tenía que vaciar todo de la casa donde pasé los veranos de mi infancia, aprendiendo sobre antigüedades y restauración. Odio las ventas de bienes, le dije a Natasha durante el desayuno. Desconocidos husmeando en la vida de alguien. ¿Quieres compañía? Podría ayudarte a ordenar las cosas. 2 días después, estábamos en el sótano desordenado de la tía Margaret, rodeados de décadas de tesoros acumulados. Natasha sostenía una linterna mientras yo examinaba cajas de piezas de muñecas antiguas y materiales de restauración. Tu tía nunca tiraba nada, observó, caminando entre una pila de cajas de sombreros. Era coleccionista. Decía que todo tenía un valor potencial. Saqué una cabeza de muñeca victoriana de un papel de seda. Incluso las cosas rotas podían volver a ser hermosas. Me suena familiar. El sótano se extendía más atrás de lo que recordaba. Al adentrarnos, la luz de la linterna de Natasha se fijó en algo extraño. La pared del fondo parecía más nueva que el resto. Madera diferente, construcción diferente. Catherine, mira esto. Pasó la mano por la pared. Hay un hueco aquí. Presioné las tablas. Se dieron ligeramente como una puerta oculta. Encontramos una pequeña palanca camuflada en un perchero. Al tirar de ella, una sección de la pared se abrió hacia adentro. La santa Natasha respiró hondo. La habitación oculta era pequeña pero estaba cuidadosamente organizada. Estantes alineaban las paredes llenas de docenas de muñecas antiguas que nunca había visto. Pero estas no eran piezas dañadas esperando ser restauradas. Eran piezas de museo impecables. Calidad. Cada una etiquetada con fecha y lugar. Berlín, 1943. Leí una etiqueta. París, 1944. Me temblaban las manos al examinar más muñecas. Natasha. Son de la Segunda Guerra Mundial. Tomó un diario de cuero de un pequeño escritorio. Catherine, tienes que ver esto. El diario pertenecía a mi abuela, Helen Walker.
Las entradas estaban fechadas entre 1942 y 1945, escritas con su cuidada caligrafía. A medida que leía, las piezas encajaban. Las muñecas no eran solo objetos de colección. Eran escondites. Pequeños compartimentos contenían joyas, documentos, fotografías, pruebas de vidas salvadas, tesoros preservados. Mi abuela formaba parte de una red clandestina, susurré. Ayudaban a familias judías a escapar. Las muñecas guardaban sus objetos de valor, documentos importantes. Natasha encontró un sobremanila con la etiqueta personal. Dentro había fotografías de mi abuela con otra mujer. Estaban juntas, tocándose las manos, con los ojos llenos de cariño. Cartas de amor atadas con cinta confirmaban lo que sugería la imagen. Catherine. La voz de Natasha era suave. Tu abuela era como nosotras. Yo me hundí en la silla del escritorio, abrumada. La mujer que me enseñó a restaurar muñecas, que me mostró que las cosas rotas podían recomponerse, había vivido en secreto. Lo había arriesgado todo para salvar a otros y había amado a una mujer llamada Marie. Escucha esto, dije, leyendo el diario. Marie regresó de Francia hoy. En cuanto vi su rostro, supe que lo habíamos logrado. La familia Rosenberg llegó sana y salva a Londres. La muñeca de su hija contenía los documentos que les dieron nuevas identidades. A veces la salvación viene en los paquetes más pequeños. Natasha se arrodilló junto a mi silla. Era increíble. Nunca me lo dijo. Todos esos veranos juntas, todas esas horas enseñándome sobre muñecas. Y nunca dijo una palabra sobre nada de esto. Tal vez te estaba protegiendo. O tal vez estaba esperando el momento adecuado. Tomé una fotografía de mi abuela y Marie bailando en lo que parecía una discoteca secreta. Ambas eran jóvenes, radiantes, intrépidas. Le habrías gustado. ¿Crees? Siempre decía que las cosas más hermosas a menudo eran las más frágiles, que necesitaban personas dispuestas a luchar por ellas. La mano de Natasha cubrió la mía. Como nosotras. Como nosotras. Pasamos el resto de la tarde catalogando el contenido de la habitación secreta. Cada muñeca contaba una historia de coraje, de amor preservado contra todo pronóstico. Al acercarse la noche, sentí una extraña sensación de plenitud, como si finalmente hubiera entendido algo importante sobre mí, sobre mi familia, sobre el camino que me llevó a Natasha. No podemos dejar que la gente de la subasta encuentre esto. Dije, ¿qué quieres hacer? Miré alrededor, a la evidencia de la extraordinaria vida de mi abuela, a la mujer que amé sentada a mi lado. La preservamos. Toda. Su historia, sus historias. Apreté la mano de Natasha. Nuestra historia. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en una obsesión. Pasé cada momento libre estudiando el diario de mi abuela, descifrando sus palabras cuidadosas, comprendiendo la red de almas valientes que habían salvado vidas durante los momentos más oscuros de la humanidad. Natasha ayudó a la disciplina de sus atletas a poner orden en mi caos emocional. Ellen Walker, 24 años, reclutada por el padre Benjamin en la iglesia de Santa María. Leí en voz alta una noche. Primera tarea: esconder las joyas de la familia Cohen en el compartimento para el cabello de Evangeline. Natasha levantó la vista de catalogar fotografías. Evangeline. Señalé una muñeca de cabello dorado en mi banco de trabajo. Cabeza de bisque, cuerpo de cuero de cabritilla, hecha en 1901. La abuela se hizo huecos en el torso. El escondite perfecto. Tu abuela era una genio. Cuanto más indagábamos, más clara se volvía la situación. Ellen Walker no solo había participado en operaciones de rescate. Había sido una organizadora clave, usando su tienda de antigüedades como fachada, coordinándose con combatientes de la resistencia en 3 estados. Y durante todo ese proceso, Marie Beaumont había sido su compañera en todos los sentidos. Escuche esta entrada, dije, encontrando un pasaje fechado en diciembre de 1943. Marie vino a mí anoche, temblando por su última misión en la frontera. La abracé hasta el amanecer, sintiendo sus latidos contra los míos, sabiendo que moriría antes que dejar que esta guerra nos separara.
Hicimos el amor como si el mundo se acabara, porque quizás así fuera. Pero en esos momentos, tocando su piel, saboreando sus lágrimas, supe que estábamos creando algo eterno. Los ojos de Natasha se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Eran como nosotros, mejores que nosotros, más valientes. No sé si eso es cierto. Se movió para sentarse a mi lado en el sofá. Se necesita valentía para amar a cualquier edad y en cualquier momento. Había estado investigando a Marie Beaumont en línea, encontrando registros dispersos de una mujer francoamericana que había trabajado con caridades católicas durante la guerra. El rastro me llevó a una residencia de ancianos en Tulsa, donde vivía una mujer de 98 años llamada Marie. Deberíamos visitarla, dijo Natasha cuando se lo conté. Quizás no lo recuerde, quizás no quiera hablar de ello, o quizás esté esperando a que alguien pregunte. Marie Beaumont vivía en una habitación privada con vistas a un jardín. Al entrar, sus ojos se clavaron en mi rostro con una intensidad sorprendente. Monsieur, susurró en un inglés con acento. Tienes los ojos de Ellen. Me senté con cuidado en la silla junto a su cama. Soy Catherine Walker, la nieta de Ellen. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Me preguntaba si tendría familia, si alguien lo sabía. Durante 2 horas, Marie compartió recuerdos que el diario de mi abuela solo había insinuado. Su primer encuentro en una función benéfica. Un encuentro secreto en la tienda de muñecas a altas horas de la noche. La aterradora noche en que simpatizantes nazis casi descubrieron su operación. Salvó a más de 200 personas, dijo Marie, apretándome la mano con una fuerza sorprendente. Familias, niños, parejas mayores. Tu abuela no tenía miedo. ¿Por qué nunca me lo dijo? La guerra lo cambió todo. Después de 1945, las mujeres como nosotras aprendimos a escondernos. Ellen se casó con tu abuelo porque la sociedad lo exigía. Me mudé a Francia y regresé años después, cuando ya era demasiado tarde. Los ojos de María encontraron a Natasha, pero ella nunca dejó de amarme. Nunca dejó de creer que el amor podía vencer el miedo. Esa noche, de vuelta en mi taller, Natasha y yo hicimos el amor con una ternura desesperada. Necesitaba sentir su piel contra la mía. Necesitaba una prueba de que podíamos reclamar lo que mi abuela nunca pudo. Cuando se movió sobre mí, su cabello rubio reflejando la luz de la lámpara, vi fuerza, belleza e infinitas posibilidades. Después, me abrazó mientras lloraba por mujeres que nunca había conocido. Por historias de amor truncadas por la guerra, los prejuicios y el tiempo. Vamos a contar su historia, susurré contra su hombro. ¿Cómo? Una exposición. Las muñecas, las fotografías, el diario. La gente necesita saber lo que hicieron. Los dedos de Natasha trazaron patrones en mi espalda. ¿Y nosotras? ¿Contamos también nuestra historia? Sí. La certeza me sorprendió. Toda. Me besó en la frente. Amo tu valentía, Catherine Walker. Lo aprendí de la mejor. Marie nos había dado copias de cartas que había guardado, fotografías que había atesorado durante 70 años. Combinadas con el diario de mi abuela y el contenido de la habitación oculta, habíamos material suficiente para una exposición histórica adecuada. El Centro de Historia de Oklahoma podría estar interesado, sugirió Natasha. O el Museo Conmemorativo del Holocausto. Pero yo tenía una idea diferente. Aquí, en el taller donde empezó todo. Una exposición privada y pública. Que la gente vea dónde comienzan las verdaderas historias de amor. En lugares comunes, con gente común haciendo cosas extraordinarias. Natasha sonrió. Esa expresión radiante que me había cautivado meses atrás. ¿Cuándo empezamos? Planear la exposición nos consumió el verano. Natasha se retiró oficialmente del entrenamiento para dedicarse a ayudar a tiempo completo, una decisión que sorprendió a la comunidad de natación. Su exentrenador, Marcus, me acorraló en el centro acuático una tarde. Lo está dejando todo por ti, dijo sin rodeos. Eso no es lo que está haciendo, ¿verdad? Campeona olímpica se convierte en curadora de museo de la noche a la mañana. Observé su rostro curtido,
viendo genuina preocupación bajo la acusación. Está encontrando su propio camino, Marcus. Quizás por primera vez. ¿Y qué pasa cuando la novedad se desvanece? La pregunta me persiguió durante días. ¿Fui egoísta al dejarla sacrificar tanto? Pero al ver a Natasha transformar mi taller en una galería, al ver su pasión por la historia de mi abuela, me di cuenta de que Marcus no lo entendía. Esto no era sacrificio. Era renacer. Elena nos ayudó con los diseños. Su ojo artístico fue invaluable para organizar las muñecas y los documentos. Decidimos titular la exposición Corazones Ocultos, Amor y Resistencia en la América de la Guerra. Tus vecinos se van a volver locos, observó Elena, colgando fotografías de Ellen y Marie. Déjalos. Dorothy Chen, de al lado, se convirtió en nuestra primera aliada inesperada. La mujer de 80 años llamó a mi puerta una noche, con un plato tapado y una sonrisa cómplice. Conocí a tu abuela, dijo sin preámbulos. También sabía de Marie. Me quedé boquiabierta. Sí, cariño. Todo el vecindario lo sabía. En aquel entonces, solo nos ocupábamos de nuestros propios asuntos. Me puso la cazuela en las manos. Ellen estaría orgullosa de lo que estás haciendo. La noticia se extendió más rápido de lo que esperábamos. Los periódicos locales recogieron la historia, presentándola como un artículo de interés humano sobre héroes de la guerra. Pero nuestra relación, oculta tras la cobertura mediática, estaba descrita con cuidadosos eufemismos que no engañaban a nadie. La reacción de la comunidad de natación fue mixta. Los padres de Amy siguieron apoyándola, pero otras familias se distanciaron. Excompañeras de equipo la contactaron con mensajes de aliento, mientras que los patrocinadores se distanciaron. Natasha lo manejó todo con una gracia extraordinaria. ¿Te arrepientes de algo?, pregunté una noche mientras revisábamos las listas de invitados. Me abrazó en el sofá del taller, solo que no empezamos esto antes. Natasha, hablo en serio. Pasé 15 años persiguiendo medallas pensando que ese era el objetivo. Pero esto es lo que estamos construyendo juntas. Esto importa más que cualquier carrera que haya ganado. 3 semanas antes de la inauguración de la exhibición, todo cambió. Un bloguero deportivo publicó un artículo titulado La vida secreta de las campeonas olímpicas, con fotos de nosotras tomadas de la mano en el centro acuático. El artículo era basura sensacionalista, pero se hizo viral. Mi teléfono sonaba constantemente. Los periodistas querían declaraciones. Desconocidos dejaban mensajes de voz que iban desde el apoyo hasta la hazaña. El agente de Natasha llamó, advirtiéndome sobre acuerdos de patrocinio que podrían desaparecer. Podríamos posponerlo, sugerí, viendo a Natasha mirar fijamente la pantalla de su portátil. No, su voz era firme. No nos escondemos. La atención podría perjudicar la exposición. La gente podría centrarse en nosotras en lugar de en la historia. Cerró el portátil y se giró para mirarme de frente. Catherine, ¿me amas? Sabes que sí. Entonces nos presentaremos públicamente como es debido. Se acabaron los eufemismos y el lenguaje cauteloso. Me tomó de las manos. Quiero estar a tu lado y decirle al mundo quiénes somos exactamente. La solicitud de entrevista provenía de un programa matutino nacional. Periodismo serio, prometieron, centrado en la importancia histórica de nuestro descubrimiento. Pero también querían hablar de nuestra relación, ponerle rostro a una historia de amor que se extendió por generaciones. No tenemos por qué hacerlo, dijo Natasha, pero su mirada denotaba desafío. Pensé en mi abuela ocultando su verdad durante décadas. Anne-Marie guardando secretos que le comían el corazón. En todas las mujeres que habían amado en silencio, con miedo al juicio, con miedo a la pérdida. Sí, dije que sí. La noche antes de la entrevista, nos quedamos en la cama hablando hasta el amanecer. De miedos y esperanzas, de los secretos familiares que nos habían unido, del futuro que estábamos construyendo a pesar de las adversidades. Pase lo que pase mañana, susurró Natasha en la oscuridad. Me alegro de que nos hayamos encontrado. Yo también. Me besó entonces, suave y profundo, y sentí el coraje en sus labios. A los 57,
Por fin estaba lista para dejar de esconderme, lista para reclamar mi lugar en la larga lista de mujeres que habían amado con valentía, incluso cuando el mundo no estaba listo para aceptarlas. Te quiero, Catherine Walker. También te quiero, Natasha Morgan. Y mañana, se lo decimos a todo el mundo. La entrevista del programa matutino se emitió un martes. Natasha y yo nos sentamos en sillas iguales, con las manos entrelazadas, frente a 3 millones de espectadores. La presentadora, Jennifer Martínez, había prometido una conversación respetuosa sobre la preservación histórica y el amor moderno. Catherine, cuéntanos sobre cómo descubriste el secreto de tu abuela, empezó. Encontré mi voz más firme de lo esperado. Ellen Walker salvó más de 200 vidas durante la Segunda Guerra Mundial. También amó a una mujer llamada Marie Beaumont durante 30 años. Su historia permaneció oculta durante décadas. Y este descubrimiento te cambió la vida. Me dio permiso para vivir con honestidad. Mis ojos se encontraron con los de Natasha para amar con honestidad. Jennifer se giró hacia Natasha. Recibiste críticas por retirarte de la natación competitiva. ¿Alguna respuesta? Encontré algo más importante que las medallas. La voz de Natasha transmitía una serena convicción. El amor no es un premio de consolación. Es la victoria. La entrevista duró 12 minutos. 12 minutos que lo cambiaron todo. La respuesta fue inmediata y polarizada. Los correos electrónicos de apoyo inundaron el ordenador de mi taller. Siguieron los mensajes de odio. Un grupo conservador amenazó con boicotear la exposición. La comunidad LGBTQ+ nos acogió como héroes reticentes. Somos tendencia en redes sociales, anunció Elena, revisando su teléfono. La mayoría es positiva. 3 días después, el alcalde de Oklahoma City llamó personalmente. Señorita Walker, me gustaría asistir a la inauguración de su exposición con mi esposa. El gesto lo significó todo. Apoyo oficial en un estado conservador. Validación de que nuestra historia importaba. Elena había transformado mi taller en una auténtica galería. Las muñecas de Ellen ocupaban un lugar de honor. Sus compartimentos ocultos se revelaban gracias a una iluminación inteligente. Fotografías de Ellen y Marie cubrían las paredes junto a documentos que detallaban su trabajo de resistencia. La pieza central era la carta de Marie a Ellen, escrita en 1945. Mi querido corazón, empezó. La guerra termina mañana, pero nuestro amor continúa para siempre. La noche de la inauguración llegó con el calor de septiembre y una multitud inesperada. Más de 200 personas llenaron el espacio, desparramándose por la acera. Marie Beaumont vino de Tulsa. Traída en silla de ruedas por su sobrina nieta. Llevaba el broche favorito de Ellen, guardado durante 70 años. Amy Peterson llegó corriendo con sus padres, ahora luciendo con orgullo prendedores de arcoíris. Señorita Walker, esto es increíble. No puedo creer que su abuela haya hecho todo esto. Marcus apareció con flores y parecía avergonzado. Le debo una disculpa, me dijo. Y Natasha me debe $20. Más vale que se acobarde. ¿Apostó contra mí? Le pregunté a Natasha. Sonrió. Dinero fácil. Sabía que eras más valiente de lo que pensabas. El momento culminante de la noche llegó cuando Marie se levantó temblorosa para dirigirse a la multitud. Su voz se oyó con claridad en el silencio del lugar. Ellen Walker fue el amor de mi vida. Durante 30 años, mantuvimos nuestras historias en secreto. Esta noche, su nieta nos da lo que nunca tuvimos. La oportunidad de ser recordadas por quienes realmente fuimos. Más tarde, tras la partida del último invitado, Natasha y yo nos sentamos entre las exposiciones, exhaustas pero eufóricas. Tu abuela estaría orgullosa, dijo, observando la fotografía de Ellen. ¿Crees? Lo sé. Así que, honraste su memoria viviendo con autenticidad, negándote a esconderte. La exposición duró 3 meses, atrayendo a visitantes de todo el país. Un documentalista nos contactó para adaptar la historia. El Smithsonian expresó su interés en adquirir algunos artefactos.
Lo que comenzó como un descubrimiento personal se convirtió en preservación histórica. Y lo que es más importante, se convirtió en un puente. Mujeres jóvenes escribieron cartas describiendo cómo nuestra historia les dio valor. Parejas mayores compartían sus propias historias ocultas. El taller se convirtió en un centro comunitario informal, un lugar donde por fin se contaban historias de amor. Deberíamos expandirnos, sugirió Elena una tarde. Convertir esto en un museo permanente. ¿Cómo lo llamaríamos?, preguntó Natasha. Recorrí con la mirada el espacio donde mi abuela había trabajado en secreto, donde aprendí a reparar cosas rotas. Donde Natasha y yo nos encontramos, el Museo de los Corazones Ocultos. Para historias de amor que se negaban a permanecer en secreto. Esa noche, mientras caminábamos por el lago Efner, donde todo empezó, Natasha se detuvo de repente. ¿Qué pasa?, pregunté. Sacó una cajita del bolsillo y se arrodilló en la arena de la orilla. Catherine Walker, ¿quieres casarte conmigo? El anillo reflejaba la luz de la luna como su metal había reflejado la luz del sol meses atrás. Sencillo, elegante, perfecto. Sí, susurré, y luego más alto. Sí. Me puso el anillo en el dedo y se levantó para besarme bajo las estrellas que nos rodeaban. El agua acariciaba suavemente la orilla, al ritmo de nuestros latidos. Te amo, dijo contra mis labios. Yo también te quiero. A los 57, por fin estaba en casa. Planear nuestra boda se convirtió en un asunto familiar. Elena insistió en encargarse de la decoración. Mary ofreció el encaje de su abuela y Dorothy ofreció su jardín para la recepción. Incluso Marcus admitió a regañadientes que se alegraba por nosotras. ¿Seguro que quieres la ceremonia en el taller?, preguntó Elena, midiendo los espacios entre los expositores de muñecas. ¿Dónde más? Aquí es donde nos encontramos. ¿Dónde la historia de mi abuela me llevó a la mía? Natasha salió de la trastienda con una muñeca victoriana vestida de novia. Mira lo que encontré en tus materiales de restauración. La muñeca era exquisita, de finales del siglo XIX, con un elaborado vestido de seda y un delicado velo. Pero fue la nota escondida en sus faldas lo que me dejó sin aliento. Para el día de la boda de Catherine. Con cariño, abuela Ellen. Me temblaban las manos al leer la tinta descolorida. De alguna manera, ella lo había planeado todo décadas antes de que yo comprendiera lo que necesitaba. Lo preparó todo, susurré, incluso mi felicidad. Comprar el vestido de novia fue una aventura. A los 57 años, nunca imaginé volver a caminar por pasillos de seda blanca. Natasha, mientras tanto, lucía deslumbrante con todo. Demasiado formal, dijo, rechazando un vestido tradicional. No se trata de demostrarle nada a nadie. Nos decidimos por la elegancia sencilla. Mi vestido era de seda champán, el suyo azul medianoche. Clásico, sobrio, perfecto para una ceremonia entre muñecas antiguas e historias ocultas. 3 semanas antes de la boda, Marie llamó con noticias. Voy a donar las cartas de Ellen a tu museo. Todas. Ella querría que se conservaran. Marie, ¿estás segura? Cariño, tengo 98 años. ¿Quién más entendería su valor? El día de la boda amaneció despejado y cálido. Octubre en Oklahoma en su máxima expresión. Me paré frente al espejo del baño, ajustando el collar de perlas de mi abuela, tratando de calmar mis nervios. ¿Listos?, preguntó Elena, asomándose por la puerta. No. Sí. No lo sé. Es normal. El taller parecía mágico. Elena había colgado luces entre las vigas, dispuesto flores alrededor de los expositores de muñecas, creado una capilla íntima en mi espacio de trabajo. 30 invitados llenaban sillas plegables, rostros que había llegado a amar durante el último año. Natasha esperaba en el altar improvisado, radiante con su vestido azul. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi nerviosismo se desvaneció. Esto era correcto. Esto estaba destinado a ser. Queridos amados, comenzó el ministro. Nos reunimos para celebrar el amor que trasciende el tiempo, desafía las convenciones y demuestra que el corazón quiere lo que quiere. Nuestros votos fueron simples, honestos.
Prometí amar su valentía, honrar su fuerza, compartir sus sueños. Ella prometió apreciar mi pasado, abrazar nuestro futuro, nunca dejarme dudar de mi valor. Por el poder que me ha conferido el estado de Oklahoma, los declaro casados. El beso supo a eternidad. A nuestro alrededor, nuestra familia elegida estalló en vítores. Las muñecas de Ellen parecían sonreír con aprobación desde sus estantes. En la recepción en el jardín de Dorothy, Mary se levantó para brindar. Su voz se oyó con claridad en toda la reunión. Ellen y yo nunca tuvimos esto. La sociedad no lo permitiría. Pero al ver a Catherine y Natasha hoy, veo que nuestro amor continúa. Otra generación, la misma valentía, la misma victoria sobre el miedo. Más tarde, al marcharse el último invitado, Natasha y yo nos sentamos en el taller rodeadas de regalos de boda y flores marchitas. Entonces, señora Walker Morgan, dijo, probando mi nuevo nombre con guión. Señora Walker Morgan, me parece bien. ¿Te arrepientes del guión? Nada. Somos más fuertes juntas. Me atrajo hacia el sofá donde hicimos el amor por primera vez. ¿Y ahora qué? Señalé las vitrinas que nos rodeaban, el museo que habíamos creado de secretos e historias de amor. Ahora seguimos diciendo la verdad. Seguimos demostrando que el amor triunfa, incluso cuando es complicado. Sobre todo afuera, el viento de octubre susurraba entre los árboles. Dentro, rodeada de muñecas, recuerdos y la mujer que lo cambió todo, me sentía completa. La historia de mi abuela me había llevado a la mía. Su amor oculto me había dado permiso para reclamar el mío abiertamente. A los 57 años, había aprendido que algunas historias solo mejoran con la edad. Que las mejores historias de amor comienzan con desconocidos que encuentran tesoros en la orilla, continúan con la valentía de vivir con autenticidad y terminan con promesas hechas en habitaciones llenas de testigos, tanto vivos como de porcelana. Te quiero, Catherine Walker Morgan. Yo también te quiero, Natasha Walker Morgan. Y en algún lugar entre las muñecas que observaban, juro que sentí a mi abuela sonreír.